Si quieres, Luisa, buenas tardes. Por favor, plantear nuevamente la pregunta, ya que iniciamos con la grabación de esta sesión. Entonces, para que nos vuelvas a plantear la pregunta y poder empezar a participar. Listo. Vamos a hablar ahora sobre el capítulo número 7, es este, el 6 y el 7. Este capítulo empieza con el aislamiento del doctor, no quería hablar con nadie, no quería ver a nadie. Voy de pronto a plantear algunas preguntas para ir orientando la conversación. Este capítulo me ha hecho pensar mucho en el primero, cuando pasaron por primera vez por la casa de Mr. Hyde, por su puerta, y sucedió el incidente con la niña. Sin embargo, noto que ahora Utterson es otra persona, es una persona más sombría, el ambiente se siente más turbio, todo es más complicado. Quiero que ustedes traten de responder el porqué de esta percepción. ¿Por qué Utterson es otra persona y por qué el ambiente se siente más complicado? ¿Qué clase de eventos nos han llevado hasta aquí? ¿Cuál es la situación actual de todo este panorama? Em, pues digamos, en mi percepción, yo diría que pues al inicio del relato se hablaba más como de una persona pues grotesca, pero a punto de ser solamente grosera o a ver pues este incidente con la niña del inicio pues dejaba a Mr. Hyde como pues una persona grosera, pero pues ya el incidente del parlamento dejaba como un asesino, entonces ya era como un ambiente más, mucho más denso y pues se notaba que Mr. Utterson ya tenía, incluso me lo imagino como pensando en este asunto hasta que le daban las 12 todos los días o varios días pensando en este incidente. Muchas gracias, En realidad, Santiago. Utterson fue como de las personas más afectadas en todo esto. No sé si alguno eh, dentro de su percepción también lo vea digamos, la actitud de Mr. Utterson, porque pues yo siempre me remito al tema de la época, ¿no? En la que fue escrita la obra. De pronto pues ya más relacionado con temas de conciencia, temas de como de pronto de moral, de saber que algo no estaba bien y que atentaba contra la moral. Y eso mismo lo llevaba a él como a ser una persona más, pues como más aguda, más preocupada por la situación. No sé si esa percepción también ustedes la han tenido o qué otro tipo de percepción pues nos pueden compartir respecto a este capítulo. Bueno, por Daniela. aquí, Daniela. Buenas tardes. Bueno, respecto, pues digamos, a este capítulo, yo pienso que Utterson estuvo también un poco tranquilo, ¿no? Hubo como un momento en el que pues todos se sentían un poco pues más relajados de cierta forma porque Mr. Hyde pues ya no se sabía dónde estaba y pues aparentemente estaba lejos, ¿sí? De pronto uno pues no podría hacerle daño, digamos, al doctor Jekyll o a otros. Pero siento que después de que tuvieron como el encuentro con Jekyll en el balcón donde pues ellos no podían ingresar porque pues él no quería, pero sí sentía como la necesidad de poder hablar con ellos y tener como un momento o sea, con los amigos. Siento que ahí ellos nuevamente al ver como la reacción del doctor Jekyll de un momento a otro, pues sintieron como no sé, creo que sintieron como que esa actitud ya la habían visto antes, ¿sí? Entonces creo que desde ahí otra vez empezaron como a sentirse temerosos y preocupados respecto pues a este caso en particular, porque pues no tenían ni idea de lo que les estaba pasando en ese momento.
Entonces, pienso que de cierta forma ese fue el momento en el que volvió como a ponerlos tensos. Ok, Daniela. No sé si Edwin quería comentar algo. Sí, señora, muchas gracias. Bueno, yo creo que el señor Utterson hace las veces de abogado, sí, pero hace también las veces como investigador y también de amigo entrañable del doctor Jekyll. Yo creo que lo defiende mucho. Yo creo que él vela mucho por la seguridad de su amigo. Inclusive, pues a veces discute con el señor Enfield sobre lo que puede llegar a encontrar en esa investigación. Pienso que es una persona que de verdad que, pues a raíz de ese testamento que él encontró, pues él tiene como unas cualidades adicionales a sus competencias y pienso que pues a raíz de todo lo que ha pasado, él ya pues va a encontrar pues ese misterio de que, de que todos están guardando, inclusive Poole, inclusive también la misma mucama que vio el asesinato de Mr. Hyde. Yo creo que el señor Utterson hace las veces también de investigador. Ok. Incluso Utterson es más protagonista, incluso que el mismo doctor. Toda la historia ha sido alrededor de él y cómo todos esos sucesos han afectado su vida, porque han afectado a sus amistades. Él está pasando ahora por un momento muy complicado. Uno de sus mejores amigos se murió y el otro está encerrado y se rehúsa a salir. Y bueno, ahora ya no está encerrado, sino que está desaparecido, aún peor. Ha sido como de las personas más afectadas con esto. He pensado también, esto me ha llevado a una pregunta que quisiera hacerles para saber ustedes qué reflexionan al respecto y posteriormente les cuento qué pensé yo. Durante toda esta conversación de la carta que dejó Jekyll antes de morirse, en la que cambiaba el nombre a quien le dejaba su testamento, Utterson no se le ocurrió, incluso con la muerte de Hyde, llamar a la policía. Él piensa que primero va a leer bien la carta y a reflexionar sobre lo sucedido y al otro día o después va a mirar si llama a la policía y qué le va a decir. ¿Ustedes por qué creen que sucede esto? Yo creo que la primera reacción de cualquiera de nosotros sería como buscar ayuda, ¿no? Personas competentes, pues, tienen un muerto ahí al lado, su amigo no aparece, porque piensan que él no quiere involucrar en este primer momento a la policía. Santiago. Pues yo diría que puede ser, o sea, yo creo que lo primero que pensaría la policía cuando llegue a la escena del crimen, pensaría que es que Jekyll fue que mató a Hyde y pues lo pondrían como primer sospechoso. Y pues yo creo que a eso se referían los Poole y el resto de criados con mantener el buen nombre de su amo. ¿Qué piensan ustedes? Angelita, Edwin, Daniela. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo en algo que dijo Santiago, en el tema del reconocimiento, ¿no? Y el respeto que se tenía de pronto en esa época. Pero también pienso que Utterson quiso investigar un poco más debido a que pues durante toda la historia todo no ha sido común, ¿sí? Siempre han salido cosas de un momento a otro y siento que, como lo dije pues en nuestra primera reunión, siento que Utterson pues era de cierta forma muy solitario y siento que pues su vida también era un poco aburrida. Creo que pues digamos que todos estos eventos, aunque son desafortunados y pues poco comunes, siento que también no sé, lo mantenía vivo como más activo, ¿sí? Entonces pienso que él necesita investigar más también porque eh, siente que de cierta forma su amigo Jekyll puede estar vivo y tal vez involucrar a la policía sería como, no sé, o sea, también tendría que entregar toda la documentación que ni siquiera él ha leído. Entonces creo que tal vez por eso también no quiso involucrarnos. A mí esta pregunta me llevó a leer un poco sobre la época victoriana y los valores que se manejaban allí. Vamos a escuchar ahora a Wendy.
Pues a mí se me hace de que este momento en que él leyó su nombre, pues quedó como súper impactado. Entonces como que quería primero reflexionar sobre eso, por qué lo habrá dejado y todo. O sea, como ese momento en sí llegaron como muchos momentos que él quedó como no era el doctor, sino era Hyde que estaba ahí. Todo eso como que él quedó con la cabeza así súper desconcertado, entonces siento que pudo ser por eso también que él decidió no esperar y también por lo que dicen que puede ser involucrado pues Jekyll en ese sentido. Y también tiene mucho que ver con lo que hablábamos de los valores de la época. Para aquel entonces, tener un escándalo y sobre todo de este tipo era muy grave. Para los hombres era muy importante mantenerse honorables, firmes, ser una figura de sociedad, una figura respetable. Yo pienso que quizá por eso también se rehusaban a hablar con la policía, sino que trataban de resolver todo ellos, o por lo menos mientras entendían la situación, para evitar verse envueltos en un escándalo. Santiago. Creo que incluso algo de eso se podía ver antes en cuando, si mal no recuerdo, cuando encontró Mr. Utterson a Mr. Hyde, que pues en lo poco que hablaron, Mr. Utterson le decía a Mr. Hyde que como que guarde sus modales o algo así, que eso no es una manera decorosa de hablar, como, sí, como refiriéndose a esto. Y es curioso porque como veíamos en la sesión pasada, para esa época ese barrio donde ellos estaban era terrible, había muchas cosas que se manejaban y que se hacían, pero siempre como en la oscuridad, sin que saliera la luz pública, lo mismo pasaba de pronto con el uso de drogas, con la prostitución, eran cosas que estaban ahí, pero en lo más profundo y oscuro de la sociedad, porque ante los demás todo el mundo debía mantenerse limpio y recto. Exacto, es muy, muy a propósito lo que tú comentabas de la época victoriana, ¿no? Que era como 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 el conjunto de normas o digamos, lo que había que seguir socialmente que estaba bien, pero ahí también el trasfondo de la obra también puede dar un indicio que toda época, ¿sí? Y más cuando, digamos, se quiere ser más conservador, moral, más pulcro, pues en el fondo todos tenemos siempre como, de pronto muchas personas tenemos como esa doble personalidad o esa máscara ante la sociedad de cómo debemos comportarnos, pero pues también de pronto como esa personalidad que oculta, que sabemos que no está bien y que no sería moralmente o socialmente aceptado. Entonces esto también es un contexto muy interesante de la obra por la época en la que fue escrita, por el hecho de decir, bueno, somos una sociedad que aparentemente tenemos estos comportamientos o aparentemente somos de esta forma, tenemos esta rectitud, pero pues cada quien guarda sus demonios, ¿no? Y de pronto sus bajos instintos, o, pues sus comportamientos que de pronto moralmente no son aceptables, pero que sabemos que están ahí y que unos de pronto los pueden controlar más que otros. Eso tiene una serie de consecuencias ya a nivel social y a nivel psicológico, porque ya la sociedad poco a poco se va adentrando o digamos, con la evolución de las comunicaciones, de las tecnologías, pues de todo esto que ha avanzado en el tiempo, ya pues ya no hay nada secreto, ¿no? Y ya empezamos a ver cómo de pronto esas personas con doble personalidad o esas personas con ciertos instintos, pues ya no son tan ocultables tan fácilmente, porque ahora todo es mucho más
todo se sabe mucho más rápido, ¿no? Es también algo de lo que también nos puede dejar la obra y como el análisis que también podemos observar de la obra. A mí este capítulo parece que nos ha dejado como más preguntas que respuestas, estos últimos dos que hemos leído. Pero pues ya en los dos siguientes, que son los últimos, vamos a responder, se van a responder todas estas preguntas. Para quienes van al día de la lectura, porque hay personas que no se aguantaron y ya terminaron, bueno, para quienes van, quiero contarles que Utterson ya no aparece más. Lo que nos sigue es la carta de Lanyan, la que él dejó antes de morirse. ¿Se acuerdan que él dejó un sobre y pidió que no lo abrieran hasta que él estuviera muerto o hasta que no estuviera, se desapareciera? Bueno. Y el otro apartado es una carta de Jekyll explicando la situación. Entonces lo dejamos sin sabor porque yo quisiera ver Utterson cómo se va a tomar el desenlace, que todavía no sabemos cuál será, pero pues parece que perdió a su amigo y además al otro ya lo perdió, ya se murió. Es como feo porque no podemos saber cómo afrontó esta situación, cómo se sintió, qué hizo cuando leyó todo esto, entonces nos va a dejar un espacio ahí abierto. Si algún otro quiere hablar sobre estos dos capítulos, vamos a hacerlo ahora y posteriormente vamos a pasar a nuestra sección de glosario para mirar si encontraron alguna que otra palabrita rara. No, vamos al glosario entonces. Edwin. A mí sí me gustaría comentar el capítulo de la última noche, cuando Poole fue hasta donde señor Utterson y fue pues muy preocupado pues a decirle que su amo pues no salía y que él quería que él fuera como a apoyarlo. Él fue cuando entró a la casa y que los sirvientes estaban muy asustados. Sí me gustaría como ahondar en ese capítulo que me pareció a mí como un poco tenebroso porque pues llegaron y no respondía nadie a la puerta, tuvieron que hacer como una barricada para que él no saliera. Entonces sí me gustaría como ahondar en ese capítulo de la última noche, que me gustó mucho, por cierto. Ese capítulo me gustó mucho también. De la última noche, ese. Hay algo, perdón, antes de que darle la palabra a Angelita, hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que el doctor Jekyll tenía todo un laboratorio con una cantidad de cosas que qué era lo que él hacía con eso, ¿sí? O sea, estaba haciendo algún experimento. Yo tengo, bueno, le doy paso a Angelita que lo que ella quiera decir y les quiero compartir algo que encontré, un pequeño fragmento como de esa parte del doctor Jekyll en su laboratorio, pero pues le doy paso primero a Angelita. Gracias, gracias. Sí, porque como dice Edwin, para mí fue uno de los mejores capítulos porque ya como que se empieza a descubrir todo. Como decía, pues el señor Paul va donde Mr. Hyde todo preocupado, pues qué pasó con el doctor Jekyll porque estaba en su laboratorio escondido ya como más de una semana y se escuchaban como ruidos, cosas raras y uno se pone a pensar, bueno, una de dos. Si en los capítulos anteriores se decía que Mr. Hyde entraba y salía por la puerta de atrás donde era el laboratorio, pero Mr. Jekyll está allí, entonces uno dice, bueno, están los dos reunidos, ¿qué están haciendo? Y cuando van y golpean la puerta para saber, Paul va y golpea la puerta para saber qué está pasando con el doctor Jekyll, si estaba bien, responde otra persona. Entonces uno dice, bueno, aquí, ¿qué pasa? Entonces, pues ya yo creo que en los últimos dos capítulos nos va a decir todo eso porque sí está súper emocionante el tema. Bueno, permítame les comparto esto. Luisa, perdón. Santiago, cuéntanos. Pues respecto a este capítulo de la última noche, pues en mi caso, pues yo ya conocía el relato, ya pues sé un poco del final y pues he visto adaptaciones del mismo, pero aún así creo que ese capítulo está tan bien logrado que a pesar de que yo ya conozco la historia, pues me logró dar como esa sensación de intranquilidad que transmitía Poole. Sí, como de susto.
porque Sí, él mismo decía, es que yo le llevo sirviendo a él 20 años, ¿cómo no lo voy a conocer? ¿Cómo no voy a saber si es él, si no es él? ¿Sí? Aquí encontré esto que me pareció muy pertinente. No sé si lo están viendo. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, señora. Sí. Dice que es la transformación. Pero este video nos hace un poquito de spoiler porque para este punto todavía no sabíamos que se transformaba, ¿cierto? No Daniela sabemos tiene qué. la manita. Sí. Bueno, sí. Creo que Paul ahí tuvo como un momento muy importante, porque si nos generó todas esas sensaciones afligido y demás, sí, pues nos genera la duda de cuál, o sea, cuál era la función de la droga que pedía, ¿no? Porque todo el tiempo estaba pidiéndole como esa medicina que requería. Entonces también uno empieza a pensar varias cosas, ¿no? Que, o sea, qué tenía o qué función tiene. También me pareció que en ese momento Utterson era como muy razonable, ¿no? Él era como, no, puede ser que esté enfermo y no pasa nada, y él era como, no sé, trataba de ser como lo más razonable, como buscándole miles de respuestas, eh, que no fueran así tan radicales, ¿no? Como que lo hubiesen asesinado y demás. Entonces, sí, a mí también me gustó bastante el capítulo, que, o sea, quería seguir leyendo, pero dije, no, vamos a continuar como lo dijimos. Pero sí, siento que ahí nos dio puerta para muchas cosas, o sea, me imaginé miles de cosas, entonces, bueno, era eso. Yo acabo de llegar a la conclusión de que ese medicamento era ese brebaje que se acabó de tomar en el video. Pero no sé si un medicamento comprado en una farmacia va a causar eso. Pero ahí puede haber el trasfondo de saber que él tenía un problema y que quería solucionarlo y en vez de solucionarlo lo empeoró. Puede ser también una interpretación, ¿no? Además, un medicamento muy difícil de conseguir al parecer. Parece que ya han buscado por todas las farmacias y no, y fuera de eso, no es solo que se trate de ese medicamento, sino que sea tan puro como en la primera dosis que compró. ¿Edwin? Exacto. Algo curioso también en la carta que él hacía para solicitar esos medicamentos, esto, él empezaba así todo como oculto y después como ya se transformaba en ¿qué? En Mr. Hyde y se ponía así como grosero, ¿no? O sea que eso también tenía que ver eso, o sea, que él era así todo como, el doctor Jekyll era pues era todo como respetuoso y ya el otro bando era como más agresivo y eso también lo representaba en las cartas cuando solicitaba el medicamento. Yo me imagino que el doctor era muy bueno, porque si es el contrario a Hyde, que es tan malo y tan tosco, el doctor tenía que ser una muy buena persona, Ángela. Pues ahí como lo dicen los capítulos, son dos personas diferentes. El doctor Jekyll, que es una persona muy amable, muy respetuosa, pero Hyde es lo contrario al doctor Jekyll.
Entonces es allí cuando, bueno, no sé si me estoy adelantando, es ya como ese ser maligno que él puede asesinar y no le da ese remordimiento. Entonces son como ahí esas dos personalidades que yo veo. Santiago. A mí, por ejemplo, me pareció curioso que de pronto respecto a esas cartas que mandaba el doctor Jekyll desde su despacho, que no se hiciera, de pronto Utterson no hiciera como énfasis en si la letra estaba inclinada o estaba derecha, tal como le habían dicho su amigo el grafólogo, que decía que era la misma letra la de Hyde y la de Jekyll, pero pues la de Hyde era como derecha y la de Jekyll inclinada. A mí me pasó también que en ese apartado estaba esperando que analizaran eso, que vieran si la letra estaba inclinada, porque decían que era la misma, pero ya sabíamos que era la misma, solo variaba la inclinación. Sin embargo, creo que solo se fijaba en ese amigo que ya, Lanyon, el que ya se murió. Sí, a mí me pasó algo similar. Estaba esperando porque como ya le habían dicho anteriormente, cuando le pidió la solicitud de esa droga a Paul, pensé que iba a ser la relación o iba a empezar como a detectar si era similar a la que ya había. Entonces sí, también me dejó como a esperar. Listo. ¿Les parece si ahora miramos el vocabulario? No, en esta solo me fijé en una palabra que la puse justamente acá en la imagen. Voy a compartirla de nuevo. Ay, esperen un segundo que la perdí. ¿Alguno de ustedes encontró una palabra o más para agregar a nuestro glosario? Yo encontré una palabra que es abyecto. Está en la página 52. En la página 52. Que es como, pues hace referencia como a algo terrorífico, ¿no? O sea, ignominioso, despreciable, abyecto. ¿Era para Mr. Hyde? ¿En qué contexto estaba? Está cuando le están preguntando al doctor Jekyll que si está mejor. Entonces él dice que está muy deprimido, le dicen que está demasiado encerrado, él dice que pues lo invitan a dar una vuelta y él dice que pues de buena gana lo haría, pero que no, que él no se atreve. Entonces le dicen que bueno, que ellos se van a quedar ahí donde están para hablar pues desde la ventana. Entonces el doctor Jekyll les dice, eso precisamente iba a atreverme a rogarles, contestó el doctor sonriendo, pero apenas había pronunciado esas palabras cuando de pronto se borró la sonrisa y se trocó en una expresión de tan abyecto terror y desesperación que dejó helados hasta la médula a los dos que estaban abajo. Lo siento. Me pasa con los adjetivos que encontramos que son como negativos, que siempre pienso que son describiendo a Hyde. Por acá yo encontré otro que dice, en la cara, escrita con letras muy claras, se leía su sentencia de muerte. Ese hombre de color rosáceo se había quedado térreo, enflaquecido. Entonces busqué térreo. Es decir, que es de la tierra o que tiene alguna de sus propiedades. Por ejemplo, color térreo. Aquí hablábamos sobre Lanyon cuando ya estaba enfermo y pues ya sabían que iba a morirse. Esta descripción corresponde a él. Edwin, ¿encontraste alguna?
Sí, te digo cuáles. Encontré una que es tosudamente. Tosudamente. Está en la página 55. Tosudamente. Y el contexto es, he tenido miedo desde hace más de una semana, contestó Poole, evadiendo tosudamente la pregunta y ya no puedo más. Tosudamente es obstinado, testarudo. Tosudo. Esta tampoco la conocía. ¿Alguien Tengo más tiene? otra. Diáfana. Diáfana, sí, esa también la vi en la página 55, ¿es? 56, sí señora, 56. Y el contexto 56. dice más o menos así. Dice, era una noche revuelta y fría, propia de marzo. Fue una media luna pálida, caída hacia atrás como si el viento la hubiese volcado, y un caos de nubes de diáfana y algodonosa con textura que volaban rápidas. Diáfana. Diáfana, sí. Dicho de un cuerpo que deja pasar a su a través la luz casi en su totalidad. Esa Algo palabra claro, está bonita. Ahora está bonita. O transparente. como transparente. En esa misma página y más abajito hay una palabra que se llama surriagos. Riagos. Surriagos. Entonces Surriagos. dice, en la plaza cuando allí llegaron, levantaba el viento nubes de polvo y hacía cimbrarse como surriagos los delgados árboles del jardín a lo largo de la verja. Dice que surriago es como una especie de látigo con el que se castiga o se zurra, el cual por lo común suele ser de cuero, cordel o cosa semejante. Es como el movimiento, ¿no? O sea, hace alusión como al movimiento de los árboles que parecían como, pues en este caso como látigos, ¿no? Como un juguete. Como un Sí. juguete, le da un juetazo. Daniela encontró también tosudo y embarullamiento. O sea, yo no la vi. Nos dice que es como una distracción. Embarullamiento. Embarullamiento. Yo no me fijé en más, creo que en el capítulo 8 pasaron tantas cosas que solo me fijé en esa palabra y las demás como que las omití, las seguí de largo porque quería ver cómo iban a sacar a Hyde de ahí, qué iba a pasar. Hay una que es pergueñada. Uy, sí, esa la iba a decir, en la 59. Sí, señora, pergueñada. Dice, hasta aquí la nota estaba pergueñada correctamente. Disponer o ejecutar algo con más o menos habilidad. La nota, creo que la nota esa era la nota de los medicamentos, si no estoy mal. Exacto. O sea, como que la nota hasta cierto punto estaba escrita correctamente, algo así, Ujú. pero que en este punto, con un repentino embarullamiento de la pluma, el embarullamiento, la palabra que comentó Daniel hace un momento, como de distracción de la pluma, la emoción del escritor se desbordó. Entonces, en la nota se reflejaba como, oiga, venga, hágame el favor, consígame la droga, pero ya, y que sea la misma de siempre. Entonces, algo así como esa emoción que tenía el pobre señor por conseguir lo que necesitaba. Pero la nota empezaba, yo me lo imagino cuando la escribió Hyde como, estimado farmacéutico, por favor, envíeme mi medicamento, hasta que se le Y, aparecía Hyde, pero ya mismo, por favor. y toda loca la letra, toda como, toda ya desenfocada. Y desesperada, ¿no? Listo, entonces por acá nos queda para la siguiente sesión los últimos 2 capítulos. Ay, no guardé los nombres por acá, vamos a mirarlos rápidamente. Bueno, Santiago decía hace un momento que él había visto versiones Ay, sí. cinematográficas de la obra, ¿no? Pues no necesariamente cinematográficas, O sino adaptaciones. sí adaptaciones. Por ejemplo, hay un video de Enchufe TV que es de ese tema, hay un capítulo del siguiente programa que también el siguiente programa es el programa animado que tenían Martín de Francisco y Santiago Moure en los 90. Hay una versión, Sí. un capítulo que tiene una temática similar. Ok. Hay,
Bueno, y hay cosas que hablan un poco también de eso. Y ahorita creo que no recuerdo más, pero sé que tiene que haber más adaptaciones. Ok. Bueno, pues Caricaturas sería, también, ¿no? sí, también hay como dibujos animados, ¿no? Del tema. Sería chévere para la próxima, ya para hacer el cierre pues, con todas las de la ley de este club de lectura, también de pronto compartir algunas de esas adaptaciones o de versiones que se puedan encontrar y que pues ahí también podamos ya como recrear y pasar como de la imaginación ya a algo más gráfico, más visual y más representativo de lo que es la obra, ¿no? Entonces lo podríamos compartir para la próxima y última sesión, quinta y última sesión. Me parece buena idea. Podríamos ver alguno de estos capítulos, buscar uno que no sea tan extenso y lo vemos aquí entre todos. ¿Vamos a tener premios, jefe? Posiblemente. Posible. Y ya la otra semana es Halloween, o sea, ya es casi Halloween. Sí, ya la próxima semana estaríamos a 29 de octubre y ya prácticamente es Halloween. Entonces, eh, el que se quiera disfrazar también bienvenido y aparecer disfrazado en este club de lectura. Dice Santiago, en el capítulo de una serie animada de los Beatles que hicieron en los 60 hay también un capítulo que hace referencia a esto. Ok, no, muy bien, muchas gracias Santiago por esos aportes. Esto quiere decir que es una obra que sin ser de pronto tan extensa, es una obra a la cual se le puede sacar muchas interpretaciones, ¿no? Y se le puede contextualizar de muchas maneras porque pues tiene un aspecto moral, psicológico, que pues es universal y que hoy en día lo seguimos discutiendo, el hecho de la doble personalidad y el hecho de tener, como seres humanos, de tener de pronto ah, pues digamos como una parte, una faceta que mostrar a la sociedad y otra faceta que es la de esconder, ¿no? Entonces eso se aplica pues a muchos aspectos de la vida y a muchos contextos, llámese social, político, moral, bueno, eso da para mucho la obra realmente. Me ha gustado mucho, pero a veces siento que pudimos haberlo leído un poco más rápido, como en la mitad del tiempo. Quizá para las próximas sesiones podamos considerar leer unas 30 páginas para cada sesión, quizás que estamos leyendo como 20 Sí, estamos para leyendo avanzar. poquito. La idea es, la Vamos lectura calculando. nos enriquece en todos los sentidos y nos fortalece no solamente en nuestro intelecto, nos enriquece, digamos, con nuestros pensamientos, sino también sabemos que la lectura nos ayuda incluso hasta para mejorar nuestra reacción cuando vamos a hacer un trabajo, pues el haber leído y el tener una fortaleza en la lectura, pues nos ayuda enormemente. Entonces sí, hay que reforzar el tema de la lectura, Ya lo hacemos. definitivamente. Listo, entonces nos quedan pendientes. Sí, para la próxima sesión solo vamos a leer como 20 páginas, creo. Ah, no Claro, más, de la 69 a la 104. Vamos a leer El retrato del doctor, el relato. el relato del doctor Lanyon y La confesión de Henry Jekyll. Y con eso ya terminamos. Quedo con el sinsabor de lo que les mencionaba ahorita, que ya no volvemos a escuchar al notario nunca. Todo lo que sufrió y no, ni siquiera podemos escuchar este último sufrimiento cuando se enteró de todo lo que estaba pasando. Ya con eso terminaríamos y podríamos alistar un capítulo de estos que nos comenta Santiago para que lo veamos juntos y con eso terminaríamos nuestro club de lectura
del extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Veo que Wendy está levantando la manito. Cuéntanos, Wendy. Sí, es que quería saber si, digamos que de la próxima semana, es que la próxima semana no puedo estar porque me corrieron una clase, entonces no puedo estar en el final, qué triste. Pero quería saber si vamos a seguir, o sea, con otros libros o pues para estar pendiente. Bueno, la idea es que sí, yo creo que sí, ¿cierto? O sea, si ustedes se siguen animando a acompañarnos, la idea es seguirlo haciendo. Quizá no cada mes como para darnos espacios, sino cada 2 o 3 meses leer un libro otra vez todos juntos de la manera en la que lo hicimos aquí. Quizá de una forma mucho más estructurada, ahora fue más bien un plan piloto. Ya sabemos, por ejemplo, que podemos leer más páginas, de pronto verificar otros horarios que no se nos crucen clases. Pero sí, vamos a seguir haciendo este tipo de cosas. Incluso estamos pensando en fortalecernos más en la promoción de servicios como cineforos, como actividades más de este tipo que nos apunten más hacia el tema cultural y no tanto hacia lo meramente académico. Entonces, sí, si ustedes nos siguen acompañando, por supuesto que sí van a haber más clubes de lectura. La profesora Yesenia Arenas, que ojalá se mantenga, es una actividad bastante enriquecedora, claro que sí, profe. Claro, en diciembre podemos hacer algo, pues bueno, en diciembre vamos a estar más o menos como hasta el 10 de diciembre, algo así. Podemos hacer alguna actividad de cuento de Navidad también, el cuento de Navidad es muy, muy bonito. De pronto también, como dice Luisa, podemos hacer algún cineforo, algún cineclub con algún tema también muy interesante. Esto es, realmente es tan apasionante muchas veces tanto la obra que se escribe como la vida del escritor mismo, ¿no? Veíamos al inicio de este club de lectura la vida del autor, de Robert Louis Stevenson, y la notamos también muy fascinante, con unos contextos, con unos aspectos bien, bien interesantes. Entonces podemos mirar cómo articular de pronto esto también del cine con las obras literarias y seguir fortaleciendo este espacio que es muy bonito, que ha sido muy enriquecedor y que nos ha ayudado pues a, digamos, a extender mucho más el objetivo y la labor que tiene la biblioteca. Entonces, yo no sé si de pronto a ustedes les parece correr un poquito el horario de la siguiente sesión para que Wendy, que nos acompañaba a todas, no se nos quede por fuera en la última. ¿Qué ¿a piensan? qué hora sería? No sé. Wendy, ¿tu horario? Es que a mí me cambiaron el horario, una clase de 3 a 5. Entonces pues, sería de 5, no sé si podrían a las 5, de 5 a 6. De 5 a 6 me parece que hacemos un consenso si todos podemos de 5 a 6 para programarla. No hay inconveniente, de 5 a 6 está bien. Ah, bueno, perfecto. Listo. Y podremos programarla entonces de 5 a 6, Luisa, para que todos podamos pues darle un cierre a esta maravillosa hora y a esta actividad, a este Halloween. ¿Listo? Pues parece que todos estamos de acuerdo. Buenas noches. Hola, profe, ¿qué más? Estaba en una entrevista. Buenas noches, dice la profe. ¿Cómo va esa lectura, profe? ¿Cómo te ha parecido? No, voy quedada. ¿Qué tan quedada vas? ¿Tan quedada? ¿El prólogo está muy quedada? Bueno, pero profe, es una invitación, es un libro realmente, diríamos que fácil de leer, hasta cierto punto, rápido de leer,
Y lo que, digamos, el común denominador de todos ha sido que entre más nos adentramos en la historia, queremos acabarla rápidamente. Hay muchos que ya la terminaron, ¿sí? Pero hay otros como tú que de pronto van un poquito quedados y otros, en estos me cuento yo, que voy apenas, voy, mejor dicho, la otra semana me leo los 2 capítulos que hacen falta y pues hemos comentado un montón de aspectos y de contextos en los cuales pues la obra nos ha servido para hacer una revisión pues muy interesante en todos los sentidos, ¿no? Desde la época en que se escribió hasta digamos, cómo la podemos contextualizar hoy en día a nivel social, a nivel psicológico, a nivel emocional. Para la próxima semana, pues ya estamos con la lectura de los dos últimos capítulos, e inclusive pues algunos de nuestros participantes pues también están aportando como adaptaciones o digamos videos que se han basado en la obra. Entonces también los queremos compartir para la próxima semana. Y pues todos vamos a venir disfrazados, no mentiras, eso no, pero el que se quiera poner un disfraz, con mucho gusto aquí no hay problema. Y pues queremos seguir fortaleciendo estos espacios, ojalá poder hacer un cine club para el próximo mes, de pronto si lo podemos organizar. Maravilloso, maravilloso ese síntesis que me ha hecho. Yo entré porque de verdad este espacio me ha parecido tan chévere escucharlos al menos y bueno, lo poquito que alcancé a oír. Ah, profe, te contamos que dentro de 8 días nos vamos a reunir a las 5 de la tarde, de 5 a 6. Bueno, listo. Con un bombón, con un dulce. Sí, vamos a dar dulces, vamos a hacer, vamos a hacer un compartir. Los premios. Compartir virtual. Un compartir virtual, cada uno pues se va a comer un dulce mientras estamos en la sesión del club de lectura. Y pues no, invitarlos para el próximo jueves, entonces a las 5 de la tarde, en donde pues los esperamos a todos con sus aportes, ya con la finalización de la lectura de los 2 últimos capítulos, que son pues los más intensos, según lo que hemos podido deducir, y pues hacerles la invitación para que sigan fortaleciendo todos estos ejercicios de lectura tan bonitos. Gracias, entonces así quedamos, leemos para la próxima los últimos 2 y con eso finalizaríamos. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy, nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias. Buen día. Recuerden Gracias. Recuerden que a través de Facebook, Luisa está poniendo, a través de nuestra página de Facebook, no sé si por ahí Luisa tiene el enlace, estamos poniendo se está ubicando la grabación de las sesiones, si no han alcanzado a llegar o si quieren ponerse al día en el contexto de lo que se ha hablado, pues también lo pueden consultar en nuestra página de Facebook. Bueno, muchas gracias. Bueno,